Reciban un saludo de los pastores que están en Aviva, en Ciudad del Carmen. Han tenido un tiempo de mucha bendición. ¿Y qué hace que estábamos planeando el Aviva aquí en nuestra iglesia? ¿Se acuerdan? Fue por allá en noviembre y estaba sacando cuentas que realmente el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Todavía me acuerdo que veníamos aquí los miércoles y primero vinimos una vez al mes y después veníamos una vez cada 15 días y después una vez cada semana y después en la última semana teníamos reuniones para programar el Aviva y ahora estamos a casi, pues de hecho este es el penúltimo fin de semana de febrero, ya casi para entrar a una cuarta parte, a la primera cuarta parte del año 2026. Y todavía me acuerdo cuando empezó el año, cómo Ale y yo nos sentábamos a hacer planes para este 2026 y estoy seguro que a lo mejor muchos también lo hicieron, que pues empieza el año y está ese famoso Vision Board para el 2026 y dentro de los planes personales que nosotros nos proponíamos o que planeábamos hacer, pues obviamente eran planes que queremos que tengan éxito, esos planes, que queremos que fructifiquen y dentro de esos planes decíamos, bueno, pues queremos ir a todos los viajes misioneros de la iglesia, queremos sembrar en la iglesia, queremos bendecir a más personas, queremos hacer crecer nuestro negocio, queremos que nuestra familia se acerque más a Dios y sabemos que esos planes al final de cuentas tarde o temprano se van a cumplir porque son planes de bien y no de mal y esos son los planes que tiene Dios para nosotros. Sin embargo, es muy importante, o bueno, considero que es importante a veces recordar que vivimos en un mundo donde gobierna el hombre, donde hay gobernantes que son humanos y que a veces como no pertenecemos a este mundo, nuestros planes a veces no se van a adaptar a lo que pase en el entorno y a veces puede ser frustrante como tú planeas a principio de año y va avanzando el tiempo, va avanzando los días, los meses y tus planes no se van cumpliendo como tú lo planeaste a principio de año. Déjame decirte que aunque no pertenecemos a este mundo y aunque a veces puede ser frustrante no cumplir los objetivos de acuerdo a nuestras expectativas, en ti y en mí habita alguien más grande que esos planes que tú hiciste. En ti y en mí habita alguien que tiene mejores cosas preparadas para ti, que es mucho más fuerte que cualquier dolor, que es mucho más grande que cualquier adversidad, que es mucho más bueno que cualquier placebo que esta sociedad pudiera ofrecer. Y eso que habita en ti es el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo es el que habita en ti. Y hoy he titulado a esta prédica precisamente así: el que está en ti. Amén. Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy, así se llama la prédica y realmente esta predicación ha sido de mucha bendición primero para mi vida porque Dios me ha hablado a través de todos estos versículos que vamos a ver el día de hoy, porque ciertamente siempre, si se ponen a pensar o si nos ponemos a recapitular, siempre enero es el mes más largo de todo el año, yo creo, ¿no? Ya por ahí están diciendo 35 de enero, 36 de enero, porque enero se hace eterno. Realmente para mí enero se fue en un abrir y cerrar de ojos, se fue súper rápido, se fue, digo yo, ¿cómo puede ser que ya vamos a terminar febrero? No puede ser que vayamos tan rápido, pero en este corto tiempo
Dios ha demostrado su bondad y Dios ha demostrado su amor, su poder en nuestra vida y nos ha recordado todos estos días que Él es el que está en nosotros, y si Él está en nosotros, no hay nada que pueda estar en contra de nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Isaías 54:15, que quiero que lo leamos juntos. Está ahí en la pantalla. Dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Es muy del ser humano, es muy característico del hombre ser conspiranoico. En la actualidad hay un sinfín de teorías conspirativas que las podemos encontrar en las redes sociales, que es lo que tenemos más a la mano. Hay unas teorías muy simples, hay unas teorías muy ridículas o tontas que pues de plano se salen de la realidad. Pero déjenme decirles que hay conspiraciones, hay teorías conspirativas que realmente dan miedo de lo que pueden llegar a alcanzar o del alcance que puedan llegar a tener. Si definimos qué es una conspiración es un acuerdo secreto entre dos o más personas para realizar un acto ilícito, dañino o engañoso contra alguien o algo. La Biblia nunca en ningún lado dice o promete un mundo de paz. Jamás en la Biblia vamos a encontrar que en el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra va a haber paz y tranquilidad. Porque como lo decía hace rato, este mundo está gobernado por el hombre y el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Una de las mejores estrategias para controlar a un cierto grupo de personas o a un estado o a un determinado grupo, una de las mejores estrategias es la conspiración. ¿Por qué? Porque una conspiración siembra miedo, una conspiración siembra duda, una conspiración crea incertidumbre y es una de las principales herramientas que utiliza el hombre para crear caos. Sin embargo, es tan clara la palabra y me da tanta tranquilidad saber que cuando alguien o algo quiere conspirar, como dice Isaías 54, la única oportunidad que va a tener contra ti va a ser caer delante de tus pies, porque no tiene a Cristo. Y tú y yo sí tenemos a Cristo. Así es que cualquier conspiración, cualquier plan, cualquier estrategia que pueda estarse levantando contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra tu economía, la única oportunidad que tendrá será llegar delante de tus pies. Amén. No hay nada que pueda llegar ante nosotros. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí hay dos cosas que considero muy importantes que queden claras. Dos cosas. Número uno, eres una nueva criatura. Por eso la Biblia dice, por eso Juan dice hijitos. Dejamos de ser creación de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Y usa ese término de cariño, de hijitos, chiquito, ese diminutivo, porque ya no eres solamente creación de Dios, eres un hijo de Dios. Entonces, eres una nueva creación, ahora eres hijo, las cosas viejas pasaron
y todas son hechas nuevas. Ese es el punto número uno que quiero que quede muy claro. Y el punto número dos es que ya eres de Dios, ya no perteneces a este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos una patria que no es terrenal, tenemos una patria que es celestial, y Cristo le da validez a tu espíritu, y no un espíritu humano, sino al espíritu que habita en ti, que es el espíritu de Jesús. Entonces, quien está en ti ya peleó por ti, y no nada más peleó, también ganó. Fue crucificado y resucitó al tercer día. Lo fueron a buscar a la tumba, y un ángel le dijo a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El que está en ti está vivo, y hay poder en ese espíritu. Y fíjense bien, Juan dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiere decir que sí hay alguien en el mundo, sí hay alguien allá afuera, sí hay temor, sí hay tristeza, sí hay caos, sí hay crisis, sí hay enfermedad. Pero el que está en ti es aún más grande que lo que está allá afuera. El que está en ti ni siquiera tiene que batallar con lo que está allá afuera, porque ya venció, porque ya te dio la victoria. Entonces, dice la Biblia: mayor es el que está en ti, y es un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más grande que el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, y no nada más hoy, pero hoy creo que es más fuerte que antes, es muchísimo más censurable en las redes sociales hablar de Jesucristo que hablar de Dios. Tú puedes hablar de Dios en cualquier red social, y no va a haber tanto problema como hablar de el nombre de Jesús en las redes sociales. Y no, para nada estoy diciendo que el nombre de Dios es menos que el nombre de Jesús, o estoy haciendo menos a Dios que a Jesús. Pero el mundo, a lo largo de toda la historia, ha tomado como Dios a cualquier cosa. Hay gente que puede tomar como Dios este púlpito. En los tiempos desde antes de Cristo, a la lluvia le llamaban Dios, al fuego le llamaban Dios, había hasta diosas femeninas. Entonces el mundo ha englobado la palabra Dios en muchos términos, y han tomado la libertad, o han creído que un Dios pues puede ser cualquier cosa que tú veneres o que le des un poder o una autoridad. Sin embargo, Jesucristo no es un nombre que se le dio a cualquiera. Ante el nombre de Jesús, las tinieblas tiemblan y los demonios huyen. Y por si de repente se les olvida, o si no sabían, si hay alguien por primera vez que no sabía, ese nombre de Jesús, ese Jesús del que yo hablo el día de hoy, es el Jesús que habita en cada uno de ustedes. El espíritu de ese Jesús que murió en la cruz y que resucitó al tercer día es el mismo espíritu que está hoy en ustedes. Y la Biblia es clara cuando dice: cosas mayores que yo harán. Me gusta mucho el Salmo 23, específicamente la parte cuando dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El mensaje es muy claro, porque dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Eso quiere decir que sí va a haber un valle de sombra y de muerte. Eso quiere decir que sí va a haber crisis en tu vida. Eso quiere decir que sí va a haber momentos complicados. Pero la promesa es que no temeremos, porque
Jesús va a estar con nosotros. Su palabra promete y dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no estoy hablando de lo que la gente ahora llama desiertos o procesos, que ya lo hemos platicado aquí. No me refiero a eso. Me refiero a que dentro de este mundo definitivamente hay adversidades, definitivamente hay situaciones económicas, definitivamente hay problemas familiares, definitivamente hay pérdidas materiales, pérdidas familiares que nos pueden llevar a un estado tal vez incómodo. Sin embargo, tenemos la seguridad de que aunque pasemos por esos momentos, no vamos a estar solos, porque Jesús va a estar con nosotros. Créanme que no es el propósito de Dios venir a dar desiertos, venir a dar enfermedades o venir a repartir tristeza. Su palabra dice: yo he venido a dar vida y he venido a dar vida en abundancia. Ese es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios no fue decir: ahí te va un poco de enfermedad, o ahí te va un poco de pobreza, o ahí te va un poco de miseria. No, el trabajo de Dios es darte vida y darte vida en abundancia. ¿Por qué llegamos a pensar muchas veces que lo que nos está pasando es culpa de Dios? ¿Saben por qué? Porque es muchísimo más fácil ser víctima, porque cuando eres víctima culpas a alguien. Si hay una víctima, hay un victimario, y es muchísimo más fácil echarle la culpa al victimario de tu desgracia. Entonces estás diciendo que solamente Dios hace cosas buenas, y si pasan cosas malas no es culpa de Dios. Pues la verdad es que sí. Las cosas malas que pasan muchas veces es por las mismas decisiones que nosotros tomamos. Pero Dios no tiene planes de que te vaya mal. Dios tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra. El Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1,000,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y si nos vamos al versículo 10, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando yo leía la palabra no te sobrevendrá, suena como algo que está como algo encima de otra cosa, ¿verdad? Sobrevendrá, como que ya vino algo y sobrevino. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase: me está lloviendo sobre mojado? O no estoy sintiendo lo duro sino lo tupido. Realmente el plan de Dios no es eso. Su palabra dice: no te sobrevendrá. Puede ser que lleguen días difíciles, pero dice que no hay ni una plaga que toque tu morada. Y cuando se refiere a plagas, no se refiere literal a las plagas de cucarachas o de insectos que pueda haber en casa. Una plaga se puede referir a cualquier situación que esté contaminando o ensuciando o deteriorando tu alma. Una plaga es algo dañino, es algo nocivo, y no necesariamente tiene que ser económico, no necesariamente tiene que ser en tu trabajo. Una plaga puede ser pues una situación en casa, una situación con tus hermanos, una situación con tus hijos, una situación con tus padres. Pero la Biblia promete que van a venir 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, y no hay plaga que vaya a tocar tu casa, tu morada. En la actualidad, el mundo se ha encargado de presentarnos maneras muy sencillas de escapar de la crisis, o aparentemente muy prácticas, como si fueran válvulas de escape para salir rápido de estas situaciones. No, pues que si te sientes triste, léete este libro, o si te sientes deprimido, pues ve con el psicólogo. Si te sientes fracasado, toma esta mentoría o este curso. Y ojo, no estoy demeritando todos esos profesionales de la salud, del área de la psicología o el área de negocios y todo eso. No,
pero la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros se nos es revelado y podemos entender que en Jesús podemos encontrar todo, sí es cierto, nos podemos apoyar de esos profesionales de la salud, pero desde el punto de la perspectiva de que Dios utiliza esas herramientas para poder ayudarnos. Pero realmente el camino, la verdad y la vida es Jesús, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. En Efesios 6, y vamos a leer varios versículos, ahí en la pantalla vemos el 10, el 11, el 12, y quiero que me sigan con su vista. Dice: una palabra final: sean fuertes ¿en quién? En el Señor. No sean fuertes en ustedes, se van a cansar, se van a desgastar si quieren hacer todo en sus fuerzas. Realmente es muy estresante y es muy cansado estar agotando cada una de las opciones que según nosotros tenemos en nuestra mente. Dice la palabra: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nos es tan fácil señalar al patrón, no al patrón, al patrón del trabajo, a los jefes, a las personas que nos rodean, porque como les decía ahorita, es mucho más fácil señalar a otros para victimizarnos, cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Literal se refiere a que nuestra lucha no es contra el humano. Carne y sangre es el hombre, nuestra lucha no es contra el hombre. Es cierto, hay lucha contra seres espirituales, contra potestades en los cielos, contra un mundo invisible, pero Dios nos dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y hay una armadura con la cual nos tenemos que vestir, que no es una armadura física, es una armadura espiritual, invisible, pero que la Biblia lo simboliza bastante bien como una armadura de un soldado romano. Y dice Efesios 13, que no está en la pantalla, pero yo se los voy a leer. Dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Y yo sé que nada es casualidad, pero esos componentes de la armadura son 7. Y 7 pues es perfección. 7 es el número perfecto. Y el número 1 es el cinturón de la verdad. Porque era importante el cinturón en una armadura romana. El cinturón sostenía la túnica y aseguraba la espada. Y el soldado no podía moverse con libertad si no tenía el cinturón bien ajustado. La verdad es lo que sostiene nuestra identidad en Cristo. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, les dará libertad. Si no tenía el cinturón, el soldado no podía moverse con libertad. Entonces el cinturón de la verdad nos da la libertad de movernos en Cristo. Sin la verdad, el resto de la armadura perdería firmeza, perdería estabilidad. Número 2, la coraza de justicia. Protegía los órganos vitales, principalmente el corazón. Cuando eres consciente de que en Cristo eres justo, porque estamos hablando de la coraza de la justicia, tu vitalidad está totalmente protegida e íntegra, y no hay nada ni nadie que pueda dañar tu corazón, porque eres sabido justo delante de Dios.
No hay juicio humano que pueda decirte quién eres o no eres, porque eres justo delante de Dios. No hay nadie que pueda decirte o demeritarte o criticarte o decirte no puedes, porque Dios te ve justo por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando entendemos que somos justos, nuestro corazón siempre va a estar protegido. Nuestro corazón siempre va a estar blindado con esa coraza. El número 3 es el calzado del Evangelio de la Paz. Las sandalias romanas tenían una estructura alrededor del tobillo para darle estabilidad cuando los soldados estaban en la guerra. El tobillo es una de las principales articulaciones del cuerpo con mayor movilidad y es una, no me dejarán mentir los que se dedican a la rehabilitación, que es una de las articulaciones que tardan más en recuperarse porque tiene una propiedad que se llama propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene el tobillo de apoyarse y sentirse seguro. Entonces, los soldados tenían esas estructuras como si fueran clavos alrededor de sus tobillos para darles estabilidad cuando caminaban. El Evangelio es poder de Dios, dice la Biblia. Entonces el Evangelio nos da estabilidad y nos da dirección. ¿Y por qué el Evangelio de la paz? Porque la paz realmente no es pasiva. La paz no es tranquilidad. La paz es seguridad que nos permite avanzar. La paz es seguridad que nos permite caminar y poder compartir ese Evangelio y ese poder. Número 4, el escudo de la fe. El escudo romano era un escudo grande que casi cubría todo el cuerpo, que si lo ponían de frente y ellos se agachaban un poco, podían cubrir su cabeza y podían cubrir sus pies. Se creía que cuando los soldados salían a la batalla, mojaban el escudo para que cuando vinieran las flechas con fuego, además de que se paraban en el escudo, se apagaban con el agua que tenía el escudo. Entonces, la fe, o el escudo de la fe, apaga los dardos mentales, detiene las acusaciones, neutraliza el temor. La fe no elimina la batalla. La fe no te excluye de los problemas, pero sí neutraliza el impacto de esos problemas. La fe nos ayuda a permanecer firmes. El escudo de la fe nos ayuda a repeler los dardos del enemigo. Número 5 es el yelmo de la salvación. Este protegía la cabeza, el yelmo es un casco, y la salvación protege tu mente. Cuando tú te haces consciente de la salvación que tenemos en Cristo, tienes seguridad eterna, tienes esperanza, tienes identidad. Una mente insegura de la salvación es una mente totalmente vulnerable. Una mente que no tiene, o una cabeza que no tiene el yelmo de la salvación, es una mente insegura. Es una mente que es dudosa, que está llena de incertidumbres. Pero una mente protegida y una mente segura es una salvación firme, es una salvación segura. Número 6, la espada del Espíritu. La espada romana, cosa contraria al escudo, que era un escudo muy grande, la espada romana era una espada corta, donde obligaba al soldado romano a pelear casi cuerpo a cuerpo con sus contrincantes. La palabra no es defensiva. La palabra de Dios no juega a la defensiva. Tal vez lo que nos defiende es la fe, pero la palabra no. La palabra es totalmente ofensiva. No es información. La Biblia no es solamente información o teoría. La palabra de Dios está viva. Jesús mismo la utilizó en el desierto las 3 veces que fue tentado por Satanás. Cuando le dijo que se aventara que se aventara del templo, Jesús le dijo: escrito está.
no tentarás al Señor tu Dios. Cuando le dijo que comiera, porque tenía 40 días ayunando, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando le prometió todo el mundo, le dijo, escrito está, solamente al Señor adorarás. ¿Sí, verdad? ¿Sí fue? Escrito está. La palabra tiene poder y no necesitó decir nada más. Con la pura palabra echó huir al diablo, porque la palabra es poder. La palabra es una espada de doble filo que corta hasta el tuétano, dice la Biblia, hasta los huesos. Y el número 7 realmente no es una estructura como las que vimos anteriormente, pero el número 7 es la oración. Y aunque no es un elemento físico de esta armadura, la oración es la esencia de toda armadura. Sin la oración, esta armadura solo se vuelve teórica, solo se vuelve una información más, que no podemos llevarla al campo de batalla. La oración es el fundamento de toda esta armadura. Dice la Biblia que no te preocupes por nada, más bien ora por todo. Entonces, si ya no lo dice la Biblia, ¿por qué lo dudaríamos? Dios nunca les dijo a los jóvenes de Babilonia que no iba a haber horno, pero estuvo con ellos adentro del horno. Dios nunca le dijo a Daniel que no iba a haber fosa de leones, pero cerró la boca de los leones para que pudiera salir librado. Dios jamás les dijo a los discípulos que no iba a haber tormentas cuando salieran a pescar, pero estuvo con ellos y mandó callar la tormenta. Dios nunca te va a decir que no va a haber problemas en la vida, pero estoy seguro que como habita en ti, la victoria está asegurada, porque no hay nada que el mundo pueda hacer. Amén. No hay nada que el mundo pueda hacer que pueda ser mayor al nombre de Jesucristo. Te mentiría si hoy yo te dijera que al venir a la iglesia tus problemas se van a resolver. Te mentiría si yo te dijera que saliendo de la iglesia tus problemas económicos se acabaron. O te mentiría si te dijera que por estar todos los domingos aquí, tu situación en casa, con tus hijos, con tu esposa, se va a arreglar solamente por venir a este lugar. Pero de algo sí estoy seguro, y es que puedes tomar la decisión de no atravesar ese valle solo, porque Jesús prometió estar contigo, y Jesús no es un hombre, Dios no es un hombre, por lo tanto Él no miente, ni tampoco se arrepiente o cambia de parecer de lo que Él ya dijo. ¿O acaso alguna vez Dios habló sin actuar? ¿O prometió algo y no lo cumplió? Su palabra siempre es fiel y realmente no debería de haber motivos para dudar o dejar de creer en ella. Es verdad, el enemigo está allá afuera, pero el que está dentro de ti es Cristo. Y si Él ya venció, tú no tienes derecho de vivir derrotado. Si Cristo vive en ti, tú no puedes vivir en derrota. Y si hay alguien que nos visita por primera vez y dices, oye, pero pues yo no sé si tengo a Cristo, es bien fácil tener a Cristo en ti. Y eso sí te lo puedo garantizar. Si tú no tienes a Cristo en ti, hoy podemos hacer una oración y sí vas a salir de la iglesia y vas a tener a Cristo en ti. Eso sí lo puedo garantizar. El mundo ve tus circunstancias, la gente ve tus situaciones, pero el cielo ve lo que hay dentro de ti, y dentro de ti está Jesús. El enemigo mira tu debilidad, pero tiembla cuando recuerda quién habita en ti. Amén. Y quiero terminar con 3 puntos o con 3. Sí, son 3 puntos que quisiera que los anotaras
los imprimieras en una hoja y los pusieras ahí en tu buró, y que todas las mañanas cuando te levantes los leas y los recuerdes. Y estoy seguro que eso va a ser mejor noticia que cualquier noticia que puedas escuchar en las redes sociales, en el periódico, en el radio, donde sea. Y el punto número 1 es que no estás solo. Y eso lo podemos comprobar en Mateo 28:20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No dice a veces, o no dice yo estoy con ustedes si se portan bien, o si vienen a la iglesia, o si tienen obras de caridad. No dice, no condiciona la permanencia del Espíritu en ustedes, no está condicionada. Dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 2: no estás desprotegido. El Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Oye, Memo, qué fácil es para ti hablar de esto. Tú que sabes de mi vida, si tú tienes 30 años, yo tengo 50, 60, 40. ¿Qué me vas a venir a decir a mí de los problemas si tus problemas no son los mismos que mis problemas? Hermano, yo no quiero convencerte de mis palabras. Yo no quiero convencerte con lo que yo estoy diciendo esta mañana. Yo quiero que te convenzas de lo que dice la Biblia, de lo que está escrito, porque la palabra de Dios tiene poder. Yo no necesito convencerte de lo que yo creo. Yo me fuera bien servido que tú te fueras convencido de lo que Dios tiene planeado para ti. Cosas mayores que yo harán, porque cosas que ni ojo vio, ni oído yo, que ni siquiera han subido a tu corazón para planearlos, son las cosas que Dios tiene preparado para ti. Y eso no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia. Entonces no me interesa que me creas a mí. Escudriña la palabra y créele a la palabra. Así que hoy repetimos: no estoy expuesto. No estoy expuesto, repitan conmigo: no estoy expuesto, estoy cubierto. Amén. Número 3: no estás derrotado. No estás derrotado. Romanos 8:35, y este es el más largo, dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Claro que no, dice el versículo 37. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. No dice una victoria parcial, no dice que a medias Dios ya nos dio la victoria. La palabra de Dios es tan clara y a veces es redundante estar repitiendo lo que acabamos de leer, pero creo que es necesario. Dice el versículo 35: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? No hay nada. El amor de Cristo es un sello en nuestra vida, y un sello es algo que no se puede quitar, que no se puede borrar. Y si quieres destruir algo que tú sellaste, vas a terminar rompiendo la hoja antes de quitar el sello que ya fue puesto. El amor de Cristo es igual. El amor de Cristo en tu vida es un sello que nadie puede borrar, que no hay una condición que pueda quitar ese sello. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú hayas hecho para merecer ese amor, porque no hay nada que tú hayas logrado para que Dios te amara de la forma en que te ama. Dios te ama porque es Dios y porque ha decidido amarte.
No necesitaste hacer nada. Entonces, como tú no hiciste nada para recibir ese amor, tú no puedes hacer nada para dejar que Dios te ame, porque no es algo que tú hiciste, es algo que Él hizo. Entonces no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. La Reina Valera dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Ni siquiera somos vencedores así nomás. Somos más que vencedores. Y es el mismo versículo de Romanos, nada más que es otra versión. Aquí dice que nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. La otra versión dice: somos más que vencedores por medio del que nos amó. Entonces, con estas tres cosas yo quiero que ustedes se queden. ¿Cuál era la número uno? No estás solo. La número dos: no estás desprotegido. Y la número tres: no estás derrotado. Aunque tus planes que iniciaron en el 2026 no vayan cursando de acuerdo a cómo lo planeaste, déjame decirte que Dios tiene planes más grandes para ti. Déjame decirte que no hay arma forjada que pueda prevalecer contra ti, porque estás cubierto con la armadura de Cristo, porque estás cubierto con todos estos 7 elementos de los que hablamos ahorita. No olvides que Jesús habita en ti, y el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. No hay nada que pueda conspirar contra ti, porque la única esperanza de esa conspiración es que caigan delante de tus pies, porque no tienen a Cristo. Tú sí lo tienes. Póngase de pie, iglesia, en esta tarde, y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hoy podemos entender o podemos recordar y reafirmar que no estamos solos, que el Espíritu que habita en nosotros es el mismo Espíritu de Jesús, y Jesús es el nombre sobre todo nombre. No hay una enfermedad más grande, no hay un problema más grande, no hay una crisis más grande que Jesús. No hay nada que nos pueda hacer frente y que nos pueda derrotar, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aun cuando la situación se torne áspera, aun cuando la situación se torne difícil y complicada, aun cuando la tormenta haya muchos rayos y muchos truenos, sabemos que tú estás en medio de esa tormenta y que has prometido estar con nosotros, que no hay nada que nos pueda tocar, que no hay plaga que pueda llegar a nuestra morada, que no hay enfermedad que tenga espacio en nuestro cuerpo, porque tú habitas dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en tu palabra. Y si un día tenemos duda, y si un día tenemos incertidumbre, sabemos rápidamente a dónde ir para encontrar descanso y encontrar refugio, encontrar paz, porque tú ya la proveíste, Señor. Escrito está, dice tu palabra. Escrito está. No hay nada que nos pueda tocar, no hay nada que nos pueda hacer daño. Y no estoy diciendo que no vaya a haber momentos de debilidad, pero en esta mañana decide no estar solo. Toma la armadura y llénate de la fuerza del Señor. Fortalécete en el Señor. Bástate de su gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. La Biblia lo dice. El poder de Dios se perfecciona en aquello en lo que tú te crees vulnerable.
Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Y si hay alguien en esta mañana que se ha sentido caminar por ese valle de sombra y de muerte, la palabra de Dios te recuerda: no temas mal alguno, porque yo estaré contigo. No temas mal alguno, porque vas a pasar por ese valle y vas a pasar seguro. Gracias, Dios, porque podemos confiar plenamente en que estás con nosotros, y lo podemos ver día a día, cómo tu bondad nos ha alcanzado, cómo tu bondad nos ha perseguido y nos ha cubierto, cómo ante un mundo caído tu iglesia sigue brillando, cómo ante una sociedad que cada vez está más trastornada, con creencias más erróneas, podemos ver cómo la iglesia se mantiene firme, cada vez más fuerte. Gracias, Dios. Aprovecha este tiempo y agradece por todo lo bueno que ha pasado en lo que va de este año, y recuerda este mes de febrero como el inicio de año, para que cuando termine el año puedas decir de verdaderamente cosas que yo no vi, que yo no oí y que yo ni siquiera llegué a pensar, son las que pasaron en mi 2026. Y no estoy hablando de un año de bendición, estoy hablando de una vida de bendición. No estoy hablando de meses prósperos, estoy hablando de corazones prósperos, de corazones suplidos, de mentes llenas de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti y porque podemos descansar en ti, Señor, en tu provisión. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor.